Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Pedro Miguel, nuestro colega periodista del diario La Jornada en México, que aceptó nuestra invitación para platicar en este programa, pues con motivo de lo que son las nuevas revelaciones de la información que obtuvo Edward Snowden y que han sido dadas a conocer en estos días por el periódico estadounidense The Washington Post. Y bueno, vaya que si son revelaciones que nos van adentrando en la dimensión, en el tamaño de esto que ha sido pues el hallazgo de información más importante de los últimos tiempos en nuestro país, entre las revelaciones de Wikileaks y las revelaciones de Edward Snowden, pues estamos frente a un cúmulo muy importante de información. En el caso de Snowden, como se sabe, pues este desnudar lo que es un aparato de espionaje desde los Estados Unidos prácticamente a nivel planetario. Pedro Miguel, gracias por estar aquí en este programa. Y bueno, con Pedro hemos conversado en varias ocasiones junto con la colega Blanche Petrich y con el diario La Jornada, porque este diario mexicano ha sido receptor de información muy relevante de Wikileaks, con un convenio con Edward Snowden, con Julian Assange, y que ha colocado a La Jornada, digamos, en un espacio, entre comillas, privilegiado para informar cosas que están derivadas de estas grandes informaciones. Así que estamos, Pedro, ahora con lo nuevo que publica The Washington Post en estos días y que nos habla de que nadie se salva. Nadie se salva. Bueno, habría que aclarar que esto no es una revelación, sino una elaboración del propio Washington Post, que hace una estadística o un conteo a raíz de los datos revelados por Snowden y descubre... Que a su vez es una revelación. Que a su vez es una revelación y descubre que 9 de cada 10 de los espiados no son ni siquiera sospechosos. Digamos, desde una perspectiva legal, 10 de cada 10 de los espiados son inocentes. Porque o no deberían ser sujetos de espionaje. No deberían ser sujetos de espionaje. Pero la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, ni siquiera incluye o excluye a los no sospechosos del espionaje. Es decir, la gran mayoría de los espiados son personas sobre las que no hay ninguna sospecha oficial. De ningún delito, de ninguna cosa. Delito. Me cuesta trabajo decirlo, pero casi que no hay manera de no decirlo. ¿Son una especie de daños colaterales masivos? No lo creo. ¿O? No, yo creo que estamos asistiendo a la conformación de un Estado totalitario que necesita, quiere, aspira no a buscar sospechosos en la red, específicamente, sino a todos, sino a mantener una vigilancia omnipresente, orwelliana, sobre el conjunto de la ciudadanía. Sean o no sean, lo que sea. Pues sí. ¿Qué fue lo que hizo The Washington Post, además de lo que estás diciendo? Bueno, revisar la información a la que se tuvo acceso y se fue encontrando con todo tipo de historias personales, todo tipo de historias de amor, de desamor, de todo lo que puede pasar por la vida cotidiana de aquellos que fueron espiados masivamente. De negocios. De negocios, de lo que habla uno en el teléfono. De mensajes sexuales, de mensajes religiosos, de cualquier cosa, menos lo que anda buscando supuestamente la NSA, que son conjuras terroristas, ¿no? Bueno, no hay conjuras terroristas en el material que espía la NSA. Conversaciones telefónicas, correos electrónicos, cuentas de Facebook, conversaciones de Skype, etcétera, ¿no? ¿Qué hay? Vida cotidiana de la gente. Hábitos de consumo, hábitos familiares, problemas laborales, mensajes de amor. Eso es lo que hay. Ahora, en la contra, dicen las autoridades estadounidenses, se han evitado situaciones terroristas, se han evitado a partir de estos mecanismos de inteligencia y de espionaje, y bueno, hay un resultado positivo a raíz de estos mecanismos establecidos por la NSA. ¿Qué decir de eso? De lo que se evita al espiar de esta manera masivamente, según la versión de la propia autoridad. Bueno, es muy simple. Yo creo que si metes a toda la población a la cárcel, evitas todos los atentados terroristas. No está dicho así. ¿No? Es decir, de todo esto, obtuvimos información de inteligencia suficiente para evitar o atentados o hechos terroristas. Si violas los derechos de toda la población, evitarás atentados terroristas, pero demoliste el Estado de Derecho. Ok, evitaste un atentado terrorista a costa de
convertirte en un Estado ilegal, porque eso es ilegal según las leyes de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no puede espionar, no puede espiar si no tiene una orden judicial. Y todo este universo que analiza el Washington Post es de personas sobre las que no pesa ninguna orden judicial. Ahora, la palabra planetario. Esto, pues efectivamente, en todos los países del mundo prácticamente, bueno, los países donde está la presencia de mecanismos de espionaje, no queda claro si hay algún tipo de colaboración gubernamental entre el gobierno de los Estados Unidos con estos mecanismos y otras naciones, aunque hay ciertos indicadores de que así es. Bueno, yo creo que esa colaboración siempre la ha habido. Acuérdate de algo que contó Julian Assange, que es el acuerdo Five Eyes, que se llama, que es un acuerdo que agrupa a Canadá, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Nueva Zelanda y a Australia para compartir información de inteligencia. Esto se mantiene. Estos gobiernos participan en la red de espionaje de Estados Unidos, ejecutan órdenes de espionaje procedentes de Estados Unidos. Es muy significativo que ante el escándalo de las revelaciones de Snowden, pues todos los gobiernos del mundo prácticamente resultan involucrados. Sabemos, por ejemplo, en el caso de México, que la extinta Dirección Federal de Seguridad colaboraba con la CIA. O bien ejecutaba órdenes que la CIA le mandaba. Esto está abundantemente documentado en tiempos ya muy idos. En tiempos más cercanos. En tiempos no cercanos no tenemos el panorama. Pero ¿qué tenemos? Tenemos el hecho de que hay una ley secundaria de telecomunicaciones que autoriza en México lo que está haciendo la administración Obama en Estados Unidos, es decir, autoriza a instancias de seguridad que no identifica a espiar, sin orden judicial. Bueno, tenemos eso y tenemos también la geolocalización y el espionaje, ¿no? Es decir, hay la autorización a la interferencia de telecomunicaciones. Bueno, pero aparte tenemos un dato muy interesante, que es el siguiente. En el paquete de cables de Wikileaks del Departamento de Estado, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, le ofrece al gobierno de Washington toda la información de seguridad nacional. La pone así en bandeja de plata ante Michael Chertoff, que es en ese entonces el secretario de Seguridad Interna. ¿Qué concluimos? Bueno, la colaboración seguramente se mantiene a pesar de los agravios que ha sufrido México, que ha sufrido el propio Calderón, que ha sufrido Peña Nieto. De espionaje. Que han sido espiados de una manera, yo diría, obscena, ¿no? No es que sea la primera vez que se habla del alcance masivo de estos mecanismos de espionaje, porque hay espionaje e intervenciones selectivas y otras indiscriminadas, que eso es lo que acaba ratificándose, digamos, con lo que ofrece The Washington Post. Aquí el dato que se subraya es que 9 de cada 10, en este caso estadounidenses, están bajo el espectro del espionaje. No sé si en algún punto se podrá saber qué pasa con ciudadanos no estadounidenses, pero uno podría imaginar que pues el alcance tecnológico puede desarrollar espectros de espionaje casi limitados, ¿no? Está documentado. Está documentado en las revelaciones de Snowden que los sistemas que usa la NSA son capaces de darle seguimiento a 20 millones de conversaciones telefónicas. En la misma sentada. En la misma sentada. Sí. Es decir, si tú pones 5 o 6 sistemas de esos en paralelo, bueno, no, con que pongas uno tienes todas las conversaciones que están ocurriendo en el tiempo aire mexicano, y más. Si somos 120 millones, ¿cuántos millones de líneas de celulares tenemos? No sé, 20, 30, 40, no las estamos usando todos al mismo tiempo. Con un sistema de esos, estás grabando todas las conversaciones celulares en México, ¿no? Por supuesto que lo están haciendo, pero si se lo hicieron a Peña Nieto, que se supone que a ese no había que hacérselo porque iban a quedar muy mal.
Ahora, ¿qué piensas de la propia, hablando de elaboraciones que hace Edward Snowden, su propia revisión del tema, cuando pues dice yo podía entrar a cualquier tipo de información? Yo era espía, en pocas palabras, y yo podía entrar si hubiera querido saber qué pasaba con la vida de un juez, creo que menciona, un senador, no recuerdo si mencionaba una tarea particular. El grado de accesibilidad a un circuito más bien amplio de funcionarios o de agentes, pues también es un tema, ¿no? Pues en primer lugar me da mucho pudor de imaginarme todo lo que saben de mí, ¿no? De cualquiera. De cualquiera, ¿no? Pero en mi caso yo Pero digo, entonces, caray, ¿no? Se van a dar cuenta de mi vida. Hay cosas que no debía haber puesto en unos correos electrónicos. No, pero mira, ¿no? ¿Qué agente ignoto de la NSA se está refocilando con lo que yo puse en un correo electrónico? Bueno. Tiene mucho de dónde elegir, ¿eh? O sea... Y tienen de dónde elegir, tienen millones de millones, ¿no? Mira, a ver, esto a mí me lleva a una reflexión, Carmen, que es la enorme perversión que estamos padeciendo de un principio democrático básico, que es... La privacidad. La privacidad. Es decir, los ciudadanos, la información de los ciudadanos debe ser privada, salvo excepciones judiciales. Y la información de los estados y de los gobiernos debe ser pública, salvo excepciones. De seguridad. De seguridad. Nacional. Y estamos al revés. Se cambió la ecuación. Se cambió la ecuación. Ahora ignoramos todo de los estados y de los gobiernos y estos saben todo de nosotros. Te pongo un ejemplo. La negociación para el TISA, para el Tratado Transpacífico, para el acuerdo sobre servicios, libre comercio de servicios, que se está cocinando en la mayor de las oscuridades. ¿Quién sabía antes de Wikileaks nos pasara el documento? Recientemente, hace unas semanas, de que México estaba empeñado en una negociación de un tratado de libre comercio global, de servicios, de finanzas, de seguros, de sector salud, etcétera. No lo sabíamos porque el gobierno se lo mantenía en secreto. Se supo porque ustedes accedieron a la información de Wikileaks. Se supo porque Wikileaks nos entrega el documento, ¿no? Bueno, entonces... Hoy en día, saber eso no tiene ninguna implicación de seguridad nacional. Simplemente, ¿por qué lo ocultan? Lo ocultan porque es políticamente incorrecto e impopular y porque es una cochinada que le están haciendo a las poblaciones el discutir la apertura indiscriminada de sus mercados, que le va a dar en la torre a empresas, que va a reconfigurar las economías de una manera salvaje, etcétera. Por eso lo ocultan. No hay peligro a la seguridad nacional en decirnos, oigan, estamos negociando un tratado comercial. ¿No? Bueno, no deberían hacerlo, no tienen derecho a ello. Estamos viviendo una opacidad tremenda. No sin el escrutinio público. No sin el escrutinio público, claro, ¿no? Es decir, esto se tiene que hacer de cara a la sociedad. Todavía, en tiempos del TLC con Salinas, tenían que informar. El cuarto de al lado con los empresarios, más o menos se sabía que... Más o menos se sabía, ahora ya ni eso, ¿no? Entonces, bien, del otro lado, tenemos una ciudadanía totalmente inerme. Las prácticas de espionaje no son territorio exclusivo de los propios gobiernos. Hay también, se sabe, se dice, se denuncia espionaje bastante amplio desde los ámbitos privados. Corporativos, o sea que... Estamos frente a un fenómeno anticivilizatorio. Absolutamente, es la barbarie, ¿no? Pero fíjate, es interesante lo que señalas porque justamente el espionaje en las telecomunicaciones digitales empieza con las corporaciones. Nos empiezan a espiar. Yahoo y Google y Facebook y todos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de sacarnos información, de sopearnos información para vendernos cosas. Para vender nuestro nombre y nuestra cuenta a posibles vendedores de algo. Así empieza, ¿no? Y empiezan a crear grandes volúmenes de bases de datos para decir, oye, tú tienes un mercado potencial en Singapur de 4.712 consumidores a los que les interesaría tu producto. Y esto lo venden. Y así empieza. Bueno, así sabemos que empieza. El hecho es que hoy el gobierno recurre a la misma cosecha masiva de datos. ¿Para qué?
para prevenir atentados terroristas necesita escuchar 20 millones de conversaciones telefónicas para prevenir un atentado terrorista. Yo creo que esto es irreal, me parece muy infantil la explicación. Yo creo que es cerrar mecanismos de control político sobre la sociedad. Me parece que se trata de construir estados totalitarios. Obtener información desde comercial, de negocios también, como dices. Eso hacían las corporaciones, eso siguen haciendo, ¿no? Bueno, sabemos que el gobierno de Estados Unidos espió a Petrobras para poner en ventaja a empresas estadounidenses frente a Petrobras, desde luego, ¿no? Es decir, es poder, es un juego de poder. Déjame hacer una pausa, Pedro, y ya que mencionas a Petrobras y el capítulo Brasil, que siempre es importante revisar, porque ahí no solo hubo una reacción firme de la presidenta Dilma Rousseff frente a la evidencia de que fue espiada, a diferencia efectivamente de lo que pasó en México, donde la reacción fue tibia, por decir que fue reacción bastante limitada. No solo es la reacción de quien se siente agraviado y que reclama frente a quien causó el agravio, sino se determinaron cosas, se hicieron cosas en el propio Brasil para tratar de proteger, para tratar de encontrar mecanismos tecnológicos y legales desde un país frente a lo que es este tema planetario que hemos aquí comentado. Volvemos después de la pausa y si te parece lo comentamos. Muy bien. Pedro Miguel, regresamos en la parte final. Aquí comentábamos sobre el trabajo de The Washington Post, que no es poca cosa. Es un trabajo muy impresionante porque aquí revisando lo que hicieron, el diario resalta que hizo tuvo meses de seguimiento de las comunicaciones de cuentas con más de 50 alias que llevaron a la captura en 2011 en Pakistán, por ejemplo, del indonesio Umar Patek y otras cuestiones ya relacionadas con las informaciones de estos años. El Post revisó 160,000 correos electrónicos y mensajes instantáneos, algunos de ellos de cientos de páginas. Revisó 7,900 documentos de más de 11,000 cuentas online, recopilados entre 2009 y 2012 durante el primer mandato del presidente Barack Obama, porque este es un asunto del periodo de Obama. Y bueno, pues todo esto que se ha dado a conocer por parte del propio periódico The Washington Post. Y nos quedamos, Pedro, en esta parte de lo que son las reacciones y los intentos, en este caso hablando de Brasil, de, como tú decías, lograr una soberanía informática o algo por el estilo. ¿Qué piensas de lo que Brasil está planteando o intentando hacer o haciendo? Saldemos cuentas con Obama. Anotemos que es el primer presidente de Estados Unidos que ha sido dirigente de movimientos de libertades civiles, como ellos les llaman, y nos termina metiendo, y no es porque es al mundo, en un estado policíaco totalitario y absolutista que nos espía todo, ¿no? Es un tema, sí, Ese sí. es un tema, bueno. Sí, porque todo esto es del periodo de Obama para acá, sí. ¿No? ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, en Brasil hay un Estado nacional que reacciona con dignidad, con soberanía, con sentido de independencia, y dice, no solo eleva una muy enérgica protesta, no solo suspende un viaje de Estado de Dilma Rousseff a Estados Unidos, sino que además anuncia que va a buscar las vías de su soberanía informática, digital, ¿no? Y empieza a trabajar en ello. Es desde luego factible. ¿Es factible o es una ilusión? No. Sinceramente. No es ninguna ilusión. Mira, no. Es decir, ocurre que ARPANET y DARPANET inventan Internet en Estados Unidos y tradicionalmente los alambres, los cables más gordos pasan por Estados Unidos, lo cual le facilita la tarea de Estados Unidos. Pero es totalmente factible tender un cable Sudamérica-Europa, México-Europa. Es caro. Pero hay que hacerlo. Es decir, la independencia es cara, ¿eh? La soberanía es cara. ¿Me contabas algo en Argentina? Bueno, mientras Brasil está empeñado también en un desarrollo tecnológico propio, que es muy importante, en Argentina se funda Face Popular, que es una alternativa a Facebook. Latinoamericana, en español, sin censura, con el botón no me gusta, que
que eso es algo muy ¿Con me reclamado gusta en Facebook. y no me gusta? Me gusta y no me gusta, ¿no? Y que... ¿Con financiamiento privado, público, mezcla? Mezcla, hay inversionistas, ahí el gobierno está ayudando, es decir, es un modelo mixto que yo creo que tendríamos que ir pensando en desarrollar estas cosas. Bueno, ahí está Face Popular, les paso el chisme, es gratuito desde luego. Y ¿cuántos suscriptores? Ahorita ven 3 millones. 3 millones. En el continente. ¿Cuándo nació? Más o menos. El año pasado. Entonces me parece que hay estos intentos. Mira, si la embajada de Estados Unidos, bueno, la oficina de intereses en Estados Unidos en La Habana, montó un Twitter falso en Cuba para recopilar datos, ¿por qué no podemos legítimamente hacer esto? ¿Por qué no podemos nosotros montar nuestros propios sistemas, nuestras propias redes, interconectarnos con las otras redes, con las redes mundiales, a través de estas, con sistemas de protección? Sí podemos hacerlo y creo que las sociedades se lo tienen que exigir a sus gobiernos, así como les exigen que les pongan pavimento en las calles. Tan así, en estas dimensiones. Y como les exigen que les pongan alumbrado, claro, pues si es que estamos... Y es un producto básico. Internet es un derecho humano. Es un derecho humano, ya. Es un derecho humano, es un producto básico. Pero creo que... Es como ir al hospital. Pues sí, ¿no? Es decir, si no estás... Es una necesidad, claro, ¿no? Como ciudadano, como consumidor, como familiar, como trabajador, como patrón, como todo, ¿no? Bueno, pero además creo que hay un trabajo por hacer, que es el de los propios ciudadanos, que es cuidarse. Y no es tan difícil. A ver, da tips. Que es encriptar las comunicaciones. ¿Y a poco está fácil eso? Mira, suena muy complicado, pero es muy fácil. No es más que bajar 3 o 4 programas de la red, instalarlos en la computadora y asegurarse de que se maneja información encriptada. Hay, por ejemplo, si se meten a Google y buscan Security in a Box, seguridad en una caja, lo googlean, van a encontrar una imagen de CD que la bajan y ahí tienen todas las herramientas para eludir cualquier espionaje corporativo, policial, gubernamental, espiritual, lo que sea. ¿No? Esto es posible y hay que preocuparse por eso. Pues es una parte, sin duda, Pedro Miguel, de todo esto, de lo que hemos conversado en este programa, cosa que te agradezco y estaremos en contacto como siempre. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Pedro, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos mañana.